Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando el tema la Iglesia del Espíritu Santo y estamos estudiando algunos aspectos tan importantes que debemos de conocer. Cuando corremos a través de la Escritura, vamos a ver el propósito del por qué. Fíjense bien del por qué es tan importante que el Espíritu de Dios opere en la Iglesia. El Espíritu Santo es el que hace toda la administración de la Iglesia ahora mismo. Y Él es el que nos va a guiar para traer un mensaje de salvación, un mensaje para vida eterna, y tiene que ser dirigido en el poder del Espíritu. Así que mis hermanos, bienvenidos. Vamos a darle gloria a Jesús. Padre, bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra y meditar en esta persona preciosa de tu Santo Espíritu. Gracias por la unción sobre tus hijos, sobre aquellos, Señor, que han buscado, Señor, tu presencia y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, ya hemos corrido un poquito acerca de este tema. Sigamos meditando en él. En base en Lucas 4, versos 18 y 19, podemos hacernos una pregunta. ¿Cuáles eran los propósitos fundamentales por los que el Espíritu Santo debía descender sobre Jesús? Yo creo que esto es bien importante, hacernos esa pregunta y darnos una respuesta. La respuesta la encontramos aquí en Lucas 4:18. Abra su Biblia y leamos Lucas 4:18. Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y luego dice el verso 19, y para proclamar el año agradable del Señor. Volvamos un momentito al verso 18. Dice que la unción, el Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús. Llevaba un propósito muy importante. Y aún mismo Él dice, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Es para anunciar el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no se levanta en ese poder para anunciar las virtudes de Dios. Y luego dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente no está siendo cautiva por un espíritu? Escuche bien, mucha gente ha sido poseída hoy día, en estos tiempos principalmente. Hay una entrada y hay una libertad tan grande en los hogares cristianos a través de la televisión, a través de los teléfonos móviles, muchas cosas que están viniendo y están entrando no solo a la mente de los niños, a los adultos y hasta a los viejos. Hay una cautividad tremenda y hay un espíritu que ya está operando en esta gente. Entonces, para traer libertad a los cautivos, el poder con que la iglesia tiene que hablar tiene que ser un poder mucho más fuerte con el poder del espíritu del mundo. Despierta una codicia profunda y necesitamos movernos en esa gracia, en el poder de Dios para quebrantar y romper esclavitudes. Y luego dice, y vista a los ciegos. Y vista a los ciegos, para que sus ojos sean iluminados para ver la verdad y que sus oídos sean circuncidados para escuchar la verdad, para que a través de ojos circuncidados puedan ver realmente qué es mentira y qué es verdad, y darles vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. Escucha, mucha gente está siendo oprimida. Mucha gente no puede dormir.
está siendo perseguida terriblemente por espíritus, por entidades demoníacas y que ha traído dolor y muerte. Y luego dice, para proclamar el año agradable del Señor. En su sermón de Pentecostés, en Hechos 2, 14 al 36, Pedro nos ofrece la perspectiva de Dios acerca de cómo se propone dar su espíritu a la iglesia. Y lo hace citando al profeta Joel del Antiguo Testamento. Según el versículo 17 del capítulo 2, la intención de Dios es derramar de su espíritu sobre toda carne. Es decir, sobre toda carne. En Hechos 2:17 dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Nuestro Dios anhela y desea que el Espíritu Santo sea manifestado a través de sus vidas. Derramaré de mi espíritu. Y dice, sobre vuestros hijos e hijas. Papá, mamá, es importante que comiences a entregar a tus hijos a la voluntad del Padre. Y que el Padre pueda tomar a tus hijos para que puedan profetizar, para que puedan ver visiones. Escucha bien. Este es un papel bien importante de los matrimonios, que se muevan en el poder del Espíritu para que esa gracia corra a sus hijos y puedan ser tocados en lo más profundo de su ser. Que vuestros ancianos soñarán sueños, dice. O sea, sueños proféticos, sueños de salvación, de vida. Ahora bien, ¿cómo se describe este mismo derramamiento en San Juan 7, 38 y 39? Tenemos que ir a la Escritura. Todos aquellos a los que Jesús haya saciado la sed, escucha bien, se convertirán en canales de agua viva para otros. De su interior correrán ríos de agua de vida. La figura de ríos contrasta con la de una fuente. Y lo está diciendo en la palabra en el capítulo 4:14. Ilustra la diferencia entre el nuevo nacimiento y la experiencia de la plenitud de una vida llena del Espíritu. Una cosa es el nuevo nacimiento y otra cosa es la plenitud de la vida en el Espíritu. Cuando Pedro testifica ante el cuerpo religioso gobernante de Jerusalén, ¿qué observa Lucas específicamente acerca de su relación con el Espíritu Santo? En Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, llenos del poder del Espíritu. ¿Qué denota Lucas de Pablo y el Espíritu Santo cuando enfrenta al mago Bar Jesús? Dice Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y mandó un juicio. Ahora bien, ¿qué podemos concluir en cuanto a la relación de Dios? ¿Sí? Esa relación que Dios desea que los cristianos tengan con su Santo Espíritu. Dios anhela que el cuerpo completo de Cristo esté en su plenitud. Él anhela eso, que todos tengan una relación perfecta con el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué nos ordena en Hechos 13:9?
Dice la palabra, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él. Autoridad. Es autoridad. El tiempo verbal de sed llenos en griego deja claro que esta condición no termina con una sola experiencia, sino que se mantiene siendo continuamente llenos del Espíritu. Como lo ves, aquí se manda de esta manera. En esa continuidad, como se muestra en el caso de Pedro frente al Sanedrín, es necesaria si hemos de ejercitar una vida de adoración llena del Espíritu. Una vida de adoración llena del Espíritu. Yo te invito a que leas Efesios 5, 15 al 21. Saca lo provechoso de esa palabra. Lea cuidadosamente, constantemente, Efesios 5, 15 al 21. Haga una lista de los beneficios o resultados que Pablo asocia con la idea de vivir continuamente lleno del Espíritu. Lucas comienza citando a Jesús cuando dice que el Espíritu Santo vendría sobre vosotros. Y lo dice en Hechos 1:8. Cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, anunciaréis mi palabra. Ahora bien, indaguemos en Hechos. ¿Qué terminología usa Lucas para definir el cumplimiento más inmediato de esa promesa? Dice Hechos 2:4. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, en distintos idiomas, como el Espíritu les daba que hablasen. Hubo una manifestación de gloria. O sea, el Espíritu Santo hablando a través de aquella gente en diferentes idiomas. De modo que aquellos que estaban reunidos, que no conocían la lengua con que se estaba hablando, saliese de la boca de sus siervos la lengua que hablaban ellos. O sea, Dios puede darnos toda esa capacidad, pero necesitamos vivir esa gracia del Espíritu. ¿Cómo califica Lucas esta misma dinámica relacional con el Espíritu Santo en los siguientes versículos? La plenitud del Espíritu. En Hechos 8:17 dice, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Quiénes les impusieron las manos? Hombres llenos del Espíritu. Hombres en la plenitud del Espíritu que tenían la capacidad para transferir esa unción poderosa. Hay gente que pone las manos sobre otros y lo que les transfiere es lo que hay en ellos. Y esto es delicado. Aquí es la unción de Dios. En Hechos 9:17 dice, entonces Ananías fue y entró en la casa y le puso las manos encima y dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías fue enviado por Dios a través del Espíritu. Y le dijo claramente, anda a tal lugar, ahí está Saulo, un instrumento escogido por mí. Y Ananías obedeció y fue a hacer lo que le dijo el Espíritu Santo. Me ha enviado para recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. A eso fue. Fue imponer manos sobre él.
De esta manera debemos de operar en el poder del Espíritu. Si tu papá y tu mamá operas en el poder del Espíritu, tus hijos siempre serán sanos. Tus hijos serán prosperados. Tu casa será prosperada, será llena de la gloria de Dios. Hoy día hay un espíritu de mentira, de destrucción. Hay tantos temores. Necesitamos urgentemente arrepentimiento. En Hechos 10:44 dice: mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Oye, hay gente allí que fue invitada para llegar a la casa de Cornelio. Pedro comienza a hablar. Está hablando y dando el discurso en el poder del Espíritu. Y dice que cuando oían la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Hay muchas formas de que el Espíritu Santo actúa. Él ve el corazón de aquellos que son receptibles a la palabra. Hechos 10:45 dice: y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, sobre aquellos que creyeron. Por favor, es creer, tener convicción de la palabra. ¿Y quién es Jesucristo como Señor y Dios de nuestra vida? En Hechos 19:6 dice: y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Escuche. Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, sin el Espíritu Santo, hay un encuentro. Ananías va y le pone las manos. Esa unción ahora la está transfiriendo él. Esto va más allá de haber sido inicialmente incorporados al cuerpo de Cristo. Como lo vimos anteriormente, que describe básicamente el mismo hecho, a saber, recibir de manos de Jesús el poder divino. El mismo que Él experimentó para vivir, servir y recibir el derramamiento del Espíritu en nosotros. Necesitamos caminar en esa verdad de Dios. En Hechos, escucha bien, en Hechos capítulo 6, del 1 al 6, encontramos 7 hombres extraordinarios a los que se les había asignado una misión especial. Ahora, ¿cuál era esa misión? Servir mesas. Hoy necesitan hombres llenos del Espíritu Santo para servir mesas. ¿Por qué? A veces no tenemos entendimiento. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que se multiplique el alimento. Y en manos de hombres llenos del Espíritu Santo se va a multiplicar. Va a venir una bendición para aquellos que estarán tomando esos alimentos. No era una misión simplemente de servir las mesas y poner platos, sino llevaba una visión poderosa, espiritual. Ya la comida iba santificada para un propósito. Ahora, de acuerdo al pasaje bíblico, ¿qué establecen los apóstoles como requisito necesario para cumplir esta misión? ¿Sí?
que sean llenos del Espíritu Santo, según el versículo 3. Llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, las cosas las tenemos que hacer llenos del Espíritu Santo. No podemos hacerlo de otra manera. Necesitamos que hacerlo de una manera tal que siempre glorifique a nuestro Dios. En Hechos 6:3 dice: escoged pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quien pondremos sobre esta tarea. Mis hermanos, si era para servir esto, para hacer las cosas, llevaba un propósito espiritual. O sea, hay cosas extraordinarias que Dios está haciendo y Dios está trayendo a nuestra vida. Tenemos que entender algo, mis hermanos, que en todo lo que estamos viendo a través de la palabra, el bautismo en el Espíritu Santo tiene que cobrar vida. Y el bautismo en el Espíritu Santo, ya lo dijimos a un principio, que se da en el momento en que creemos en Cristo Jesús como Señor y Dios, que tenemos convicción de la palabra. Viene el bautismo del Espíritu, en el cual nos sumerge en su muerte y nos pone dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, qué interesante es comenzar a analizar cada verso de la Biblia. Cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, veamos qué nos dice el libro de Hechos. Y cuando examinamos el libro de Hechos, vemos cómo reciben inicialmente los creyentes el Espíritu y su plenitud. Aquí es donde tenemos que ponerle atención. Pablo nos instruye sobre el continuo andar diario. ¿Sí? Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muy bien. Es para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. La muerte ya no es sobre de ellos. La ley del pecado ya no es sobre de ellos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de eso. Y luego dice el verso 2 de Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos exhorta constantemente la palabra? Estamos preparados ya para recibir una unción poderosa del Espíritu. Dice Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino. Escuche, no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. Fuimos bautizados, creímos en Cristo Jesús. Estamos dentro del cuerpo de Cristo, pero luego insiste Pablo, por favor, cuiden su vida y sean llenos del Espíritu Santo. Cuando la plenitud del Espíritu viene sobre nosotros, ocurren cosas extraordinarias. Si nos vamos nosotros a Efesios capítulo 3, cuando habla y de conocer el amor de Cristo, y dice en 4 dimensiones, ¿sí?
lo alto, lo profundo, el ancho. Escucha bien. Y la profundidad del amor de Cristo. El conocer lo que consiste el amor de Cristo. Dice, entonces dice, vendrá sobre vosotros la plenitud del Espíritu. Tenemos que operar en esas 4 dimensiones del amor de Dios. Operando en esas dimensiones y conociendo las dimensiones del amor de Cristo, entonces dice que recibiréis la plenitud del Espíritu. Porque nuestro Dios es amor. El Padre es amor. El Hijo es amor. El Espíritu Santo es amor. Es la esencia. Y eso es lo que se debe desarrollar en la vida del cristiano. Más bien sed llenos del Espíritu. Algunos asignan la recepción de la plenitud del Espíritu, que Lucas describe en su teología como el bautismo en el Espíritu Santo, cuyo principal propósito es obtener poder adicional para el servicio de la humanidad. Algunos pueden declararlo de esta manera. O sea, cualquiera sea la forma en que expresemos los relatos de Lucas, ¿qué podemos advertir por los siguientes pasajes de Hechos acerca del ungimiento de los creyentes con poder, especialmente para testificar por parte del Espíritu Santo, cuando nos lo dice en Hechos 1:8? ¿Hay algún hilo unificador? En Hechos 2:4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, los que se encontraban en el aposento alto, por favor, ponga atención en esto. Los que se encontraban en el aposento alto ya eran parte del cuerpo de Cristo. Si tú lo ves, eran los que seguían al Señor Jesús, eran los que se estaban moviendo ya a través del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los que estaban allí? Lee por favor en Hechos capítulo 1 y vas a encontrar que en el aposento alto estaban ahí aquellos que estaban más cerca de Jesús y su familia, su esposa, sus hijos. O sea, ustedes lo pueden ver ahí claramente. Eran aquellos que estaban esperando unánimes el derramamiento del Espíritu. Y dice que todos aquellos que estaban allí, ¿sí?, Dios comienza a operar en ellos una transformación profunda. Los que se encontraban en el aposento alto ya eran parte del cuerpo de Cristo. Ya habían sido bautizados en el cuerpo. O sea, la iglesia. 120 fueron llenos del Espíritu. Y estos 120 se levantaron para ir y anunciar el poder del Evangelio. Entonces, hoy día necesitamos esa unción poderosa para anunciar el Evangelio de Dios. ¿Tú estás listo? ¿Lo quieres hacer? Mira, Dios te va a llenar del Espíritu Santo con propósito. Tienes que cumplir un propósito. Ya hemos leído del por qué el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Porque había un propósito, de anunciar las buenas nuevas. ¿Sí? Liberar, sanar, restaurar. Necesitamos movernos en esa gracia, en ese poder que transforma nuestra vida. Muy bien. Cuando tú creíste en Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, cuando vino convicción de la palabra a tu vida, el bautismo del Espíritu Santo vino a ti.
entonces el Espíritu Santo mora en ti. Ahora bien, el que more y que la unción ya está en ti, no es lo mismo que la plenitud del Espíritu. Es cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, entramos en obediencia al Espíritu. Dice Romanos capítulo 8, verso 14. Y todos aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Lo que está hablando es que están en la posición de autoridad y gobierno. Dios nos llama a esto. Escucha, no necesitas llamar al Espíritu Santo. Debes darle gracias al Padre porque ya está en ti. Y que lo único que tenemos que hacer es obedecer, entrar en santidad. Y Dios obrará milagros a través de ti, en tu casa y en tu vida. Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos. Gracias por tu Espíritu Santo operando en mí. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo operando en la iglesia. Señor, levanta a tu pueblo y levántalo en el poder de tu gracia. Oh Padre Santo, gracias por esa redención preciosa a través de la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Damos gloria a Jesús. No se pierda la siguiente parte. Estamos estudiando un tema que parece que no termina, porque la gloria y la presencia del Espíritu no va a terminar nunca. Aún cuando pase tiempo, más florecerá. Estaremos en su reino. Dios te está preparando con ese propósito. Dios te bendiga. No te olvides seguirnos, por favor, por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones y hasta la próxima.